Hola a todos, sean bienvenidos a En Palabras de un Experto, conociendo la evolución histórica de la planificación educativa. Mi nombre es Josimar Valverde Cascante. Como bien se sabe, la planificación educativa es un proceso esencial para el desarrollo y mejora de la educación. A lo largo del tiempo, la planificación educativa ha evolucionado desde centrarse en la organización de recursos hasta adquirir una visión más integral y centrada en el estudiante, considerando sus necesidades e intereses. Es por esta razón que el tema que se va a tratar es la evolución histórica de la planificación educativa. En el ámbito educativo, esta resulta importante porque nos permite comprender cómo hemos llegado a las prácticas actuales, identificar tendencias y patrones a lo largo del tiempo, aprender de errores y éxitos pasados, inspirarnos para desarrollar nuevas ideas y estrategias y valorar la diversidad de enfoques para crear una educación más inclusiva y personalizada. En la década de 1950, la planificación educativa adquirió un nuevo significado. Se priorizó la creación de servicios de planificación para asegurar un desarrollo económico sólido. La planificación normativa, estrechamente ligada a la financiación educativa, se basó en las teorías económicas predominantes de la época. Este enfoque buscaba optimizar los recursos educativos para impulsar el crecimiento económico y social. Su importancia radica en que marcó un punto de inflexión en la concepción de la educación. Ya no era solo un bien social, sino una herramienta estratégica para el desarrollo. La planificación educativa se convirtió en un instrumento fundamental para gestionar los recursos y asegurar la calidad de la educación, con el objetivo de formar una fuerza laboral capacitada para contribuir al progreso económico. La década de 1960 consolidó la planificación educativa como un campo especializado. La formación de expertos en planificación educativa se intensificó y la visión normativa de la educación, centrada en su contribución al crecimiento económico, se afianzó. Se fortaleció la idea de que la educación es una inversión crucial para el desarrollo económico. Esta importancia se refleja en el creciente énfasis en la relación entre la educación y la economía. Se buscaba optimizar la educación para formar una fuerza laboral calificada que impulsara el crecimiento económico y el desarrollo social. La planificación educativa se convirtió en un instrumento fundamental para gestionar los recursos educativos y asegurar su eficiencia en la formación de capital humano. La década de 1970 marcó un cambio importante en la planificación educativa, ya que se comenzó a cuestionar la visión puramente económica y se buscó un enfoque más integral que incluyera el aspecto social. Los estudios comparativos como el segundo seminario de planeamiento educativo en América Latina en 1974 analizaron experiencias en países como Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica, donde se impulsaba la educación para el trabajo y el desarrollo. Este cambio es importante porque se reconoce que la educación no solo debe preparar para el mercado laboral, sino también para la participación ciudadana y el desarrollo social. La inclusión del aspecto social en el financiamiento de proyectos educativos refleja un enfoque más amplio y humanista que busca garantizar el acceso a la educación de calidad para todos, independientemente de su condición social. La década de 1980 estuvo marcada por una profunda crisis mundial que impactó fuertemente en la planificación educativa. Se produjo una tensión entre la visión de la planificación como herramienta para el control burocrático y político y la necesidad de vincularla con la planificación económica y social para impulsar el desarrollo. Esa importancia radica en el reconocimiento de la educación como un factor clave para la superación de la crisis y el desarrollo de la sociedad. La planificación educativa se convirtió en un instrumento para gestionar los recursos escasos y optimizar la educación para la formación de capital humano, pero también para promover la participación ciudadana y la inclusión social. Se buscaba un equilibrio entre el control y la eficiencia y la necesidad de responder a las necesidades sociales y económicas del momento. La década de 1990 representó un cambio significativo en la planificación educativa, puesto que se pasó de un modelo centralizado a un sistema híbrido, combinando centralización con diferentes grados de desconcentración y descentralización. Este cambio estuvo acompañado del surgimiento del concepto de educación para todos y la creciente preocupación por la eficacia y la calidad de los servicios educativos.
Esto viene a ser importante porque se refleja en el reconocimiento de la necesidad de un enfoque más flexible y adaptable a las necesidades locales. La descentralización buscaba otorgar mayor autonomía a las instituciones educativas y a las comunidades, permitiendo que la planificación respondiera de manera más efectiva a las realidades y demandas específicas. La búsqueda de la eficiencia y la calidad, a su vez, impulsó la evaluación de los resultados educativos y la búsqueda de estrategias para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Ya para los primeros 3 lustros del siglo XXI marcaron un nuevo enfoque en la planificación educativa. Se pasó de una planificación normativa y centralizada a una más prospectiva, visionaria y estratégica. Se buscaba una educación que respondiera a las demandas del siglo XXI, enfocada en la transformación productiva de cada país y la formación de ciudadanos capaces de afrontar los desafíos globales. La importancia de este cambio radica en la necesidad de una planificación que se adapte a un mundo en constante cambio. La educación se concibe como un motor de desarrollo económico y social, preparando a las personas para el trabajo y la vida en un entorno globalizado y tecnológico. La planificación estratégica con un enfoque a largo plazo busca garantizar la sostenibilidad y la pertinencia de la educación, adaptándose a las nuevas demandas del mercado laboral y las necesidades de la sociedad. Un ejemplo histórico que ilustra la evolución de la planificación educativa es la reforma educativa de Finlandia en la década de 1960. Antes de esta reforma, la educación finlandesa era altamente centralizada y basada en exámenes. La planificación se enfocaba en la eficiencia y la uniformidad, con poco espacio para la innovación. Sin embargo, la reforma de 1960 introdujo un enfoque más descentralizado, con énfasis en la participación de los maestros y las comunidades en la toma de decisiones. Se introdujo un sistema de educación integral, basado en la confianza en los profesores y en el desarrollo de la autonomía del estudiante. La planificación se volvió más flexible y adaptable, con un enfoque en la calidad y la equidad. Esta reforma marcó un punto de inflexión en la educación finlandesa, convirtiéndola en uno de los sistemas educativos más exitosos del mundo. La planificación educativa evolucionó de un enfoque centralizado y rígido a uno más descentralizado, participativo y enfocado en la calidad. Este cambio, inspirado por el contexto histórico y las necesidades de la sociedad, ha tenido un impacto significativo en la educación finlandesa y ha servido como modelo para otros países. Entonces, a modo de síntesis, la planificación educativa ha evolucionado significativamente desde la década de 1950, pasando por un enfoque puramente económico a uno más integral que considera los aspectos sociales y la calidad para el crecimiento, la calidad para la educación. Ya en la década de 1950 se priorizó la planificación para asegurar un desarrollo económico sólido. La educación se veía como una herramienta estratégica para el crecimiento. En la década de 1960 la planificación educativa se consolidó como un campo especializado con énfasis en la formación de expertos y la relación entre educación y economía. En la década de 1970 se comenzó a cuestionar la visión puramente económica, incluyendo el aspecto social en la planificación. En la década de 1980, la crisis económica mundial impactó en la planificación educativa, buscando un equilibrio entre control, eficiencia y necesidades sociales. En la década de 1990 se pasó de un modelo centralizado a uno híbrido, con mayor descentralización y énfasis en la calidad y eficacia de la educación. En el siglo XXI, la planificación se ha vuelto más prospectiva, estratégica y enfocada en la transformación productiva y en la formación de ciudadanos para el siglo XXI. La educación es un proceso complejo que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Las ideas que surgieron en la década de 1960 y 1970, con su énfasis en la inclusión social y la consideración de los contextos económicos, nos ayudan a comprender la importancia de la educación en el presente. La educación no solo debe transmitir conocimientos, sino que también debe preparar a las personas para un mundo globalizado y cambiante. La educación debe ser inclusiva, debe considerar las necesidades de cada individuo y debe prepararlos para participar activamente en la sociedad. La educación debe ser un proceso dinámico que se adapte a las necesidades del mundo actual.
La evolución histórica de la planificación educativa nos muestra cómo la educación ha pasado de ser un bien social a ser una herramienta estratégica para el desarrollo económico y social. Desde la década de 1950, la planificación ha ido adaptándose a las necesidades cambiantes del mundo, pasando por enfoques puramente económicos a modelos más integrales que incluyen el aspecto social y la participación ciudadana. En la actualidad, la planificación educativa se enfrenta al reto de preparar a las personas para un mundo globalizado y tecnológico. La educación debe ser flexible, adaptable y capaz de responder a las demandas del siglo XXI. Es importante que pensemos cómo esta evolución histórica puede ser relevante para nuestro entorno educativo. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones del pasado para crear una educación más inclusiva, equitativa y de calidad? ¿Cómo podemos asegurar que la educación se adapte a las necesidades del presente y del futuro? Espero que este podcast haya sido de gran ayuda para entender la evolución que ha tenido la planificación educativa. Por su atención, muchas gracias.